Había una casa en las afueras de un pueblo cuyo nombre he olvidado. Una construcción de 2 plantas que mi abuelo me heredó con una sola condición: que nunca contara los peldaños de la escalera mientras subía. Al principio la instrucción me pareció la excentricidad de un hombre que había pasado demasiados años solo, pero con el tiempo entendí que hay reglas que no se dictan para ser comprendidas, sino para mantener una distancia prudente con lo que no nos pertenece. La casa era sólida, de madera oscura y techos altos que parecían absorber la luz de las lámparas. Al mudarme, noté que en el recibidor había un paraguas de bronce con un solo par de paraguas negro, de mango de hueso, que siempre estaba húmedo. No importaba si afuera el sol del verano agrietaba la tierra o si las ventanas llevaban semanas cerradas. Al tocar la tela, mis dedos siempre quedaban impregnados de una frialdad líquida y estancada. La rutina en la casa era extrañamente circular: despertar, preparar café, observar el jardín baldío a través del cristal empañado y evitar, por puro instinto, mirar hacia el final del pasillo del piso superior. En la tercera semana comencé a notar el detalle de los zapatos. Cada mañana, al bajar a la cocina, encontraba un par de zapatos distintos junto a la puerta principal. No eran mis zapatos, eran calzados usados, gastados por el tiempo. Unas botas de obrero llenas de barro seco, unos zapatos de salón de mujer con el tacón torcido, incluso unas pequeñas sandalias de niño que olían a pasto recién cortado. Nunca escuché que nadie entrara, nunca encontré una cerradura forzada. Simplemente los zapatos estaban ahí, como si alguien se los hubiera quitado justo antes de desvanecerse en el aire. Los guardaba en un armario del sótano, uno por uno, tratando de no pensar en el hecho de que el armario nunca parecía llenarse del todo. Un martes, mientras limpiaba el polvo de la biblioteca, encontré un diario que no recordaba haber visto. No tenía nombre, solo fechas que no correspondían a ningún calendario lógico. En las páginas no había relatos, solo listas de objetos: una llave de hierro, un dedal de plata, una fotografía borrosa, un reloj de bolsillo sin manecillas. Lo inquietante no era la lista, sino que al mirar a mi alrededor, empecé a ver esos mismos objetos apareciendo en las estanterías, mezclados con mis pertenencias. El dedal de plata ahora estaba junto a mi cepillo de dientes. La fotografía borrosa, donde se intuía la silueta de alguien de espaldas, descansaba sobre mi almohada cada vez que regresaba de ducharme. Los objetos se movían con una paciencia mineral, sin hacer ruido, reclamando su lugar en una geografía que yo creía dominar. El aire en la casa comenzó a volverse distinto. No era falta de ventilación, sino una densidad que hacía que los movimientos fueran más lentos, como si caminara a través de agua invisible. Empecé a sentir que mi propia memoria sufría pequeñas erosiones. Intentaba recordar el color de los ojos de mi madre y solo encontraba el gris de las paredes del pasillo. Intentaba recordar mi propia edad y mi mente me devolvía el sonido de un reloj de péndulo que, curiosamente, la casa no tenía. El tiempo se había vuelto una masa inmorfa. A veces miraba por la ventana y veía el amanecer, pero al parpadear, las estrellas ya estaban altas en el cielo, fijas, sin titilar, como puntos de tiza en un pizarrón negro. Fue entonces cuando los sonidos comenzaron a cambiar. No eran pasos ni susurros, sino el sonido de algo siendo arrastrado. Un roce rítmico, constante, que venía del interior de las paredes. Un sonido de algo que busca una salida, o que tal vez está terminando de acomodarse. Decidí que era momento de irme, pero al buscar las llaves de mi coche, encontré en su lugar una pequeña moneda de cobre, desgastada, con un agujero en el centro. La puse en mi bolsillo sin pensar. Al llegar a la puerta principal, los zapatos que encontré ese día eran exactamente los que yo llevaba puestos, idénticos en cada rasguño,
en cada pliegue del cuero, incluso con la misma mancha de pintura blanca en la punta derecha. Me quedé mirando mis propios pies y luego los zapatos en el suelo. Sentí una náusea seca. No salí. Esa noche, el frío del paraguas en el recibidor parecía haberse extendido a toda la planta baja. Subí las escaleras. Recordé la advertencia de mi abuelo: no cuentes los peldaños. Pero es difícil no hacer algo cuando el pensamiento se vuelve una obsesión mecánica. 1, 2, 3. La madera crujía bajo mi peso con una voz profunda. 4, 5, 6. Sentí que alguien o algo subía conmigo, manteniendo exactamente el mismo ritmo, un paso detrás. 7, 8, 9. Al llegar a lo que debería ser el descanso, me di cuenta de que el pasillo seguía pareciendo igual de lejano. 10, 11, 12. La escalera se estiraba en la penumbra. El número de peldaños no coincidía con la altura de la casa. Seguí subiendo durante lo que me parecieron horas, con el corazón golpeando contra mis costillas, mientras el roce en las paredes se volvía más fuerte, más hambriento. Cuando finalmente alcancé el pasillo superior, la puerta de mi habitación estaba entreabierta. Una luz pálida, del color de la piel de un ahogado, salía de su interior. Entré. La habitación no era mi habitación. Estaba llena de armarios, cientos de ellos, todos abiertos. Dentro de los armarios estaban los zapatos, miles de pares ordenados por fecha, por tamaño, por grado de desgaste, y en las estanterías los objetos del diario, el dedal, la llave, la fotografía borrosa. Me acerqué al espejo y no vi mi reflejo. Vi la habitación vacía tras de mí. El espejo no me estaba mostrando, me estaba omitiendo. Sentí una mano en mi bolsillo. Saqué la moneda de cobre con el agujero en el centro. Al tocarla, una oleada de frío me recorrió el brazo. La moneda no era de cobre, era de hueso teñido. Escuché una voz, una vibración que parecía salir de la propia estructura de la casa, una frecuencia tan baja que me hizo vibrar los dientes. La voz no decía palabras, pero entendí el mensaje. La casa no heredaba a los dueños eran el inventario de la casa. Cada objeto, cada par de zapatos, cada recuerdo perdido, era una parte de alguien que había intentado contar los peldaños antes que yo. Bajé la mirada hacia mis manos. Mis dedos comenzaban a verse translúcidos, como el humo de un cigarrillo. Busqué el diario en mi mente y me di cuenta de que ya no podía leer mi propio nombre. Las letras se habían desprendido de mi identidad y ahora flotaban en el aire denso de la habitación, mezclándose con el polvo. Me senté en la cama deshecha y esperé. El paraguas negro en el recibidor debía estar goteando ahora con más fuerza. Escuché pasos subiendo la escalera. 1, 2, 3. Pasos firmes, curiosos, llenos de la arrogancia de quien se cree vivo. El roce en las paredes ha cesado. Ahora hay un silencio absoluto, un silencio que duele en los oídos. He dejado de sentir el peso de mi cuerpo. Me pregunto quién encontrará mis zapatos mañana junto a la puerta. Me pregunto si notarán que la mancha de pintura blanca en la punta derecha todavía está fresca. He sacado la moneda de nuevo. A través del agujero en el centro puedo ver el pasillo. Al final hay alguien de espaldas. Lleva mi jaqueta, tiene mi postura, y mientras lo observo, el paraguas negro en el recibidor comienza a cerrarse solo, aunque nadie lo haya tocado. El inventario nunca está completo. Siempre falta una pieza, y esa pieza siempre cree que acaba de llegar. Si estás escuchando esto, quizás deberías revisar tus zapatos. A veces el barro que traen en la suela no es de este camino.